un bebé que era bien robusto y me dice: padre, ¿qué hago? ¿Subo? El bebé durante la peregrinación no se quedaba quieto jamás. Si uno estaba comiendo y veía un tenedor volando era porque lo había tirado los bebés. Y no sé qué cosa que el Espíritu Santo me inspiró que le dijese que sí. Después de que lo dije, Espíritu Santo, ¿estás seguro? ¿No? Vamos a tener que hacer esa subida. Y entonces esta mamá, apenas empezamos a subir, se lo ató a la espalda y empezamos a rezar el Vía Crucis, a hacer la oración del Vía Crucis, pero desde el corazón, muy espontáneo. Y en un momento yo decía, le dije a esta mamá: si te pesa demasiado, nos vamos turnando para llevarlo al gordo. Y en un momento escucho que hablan y lloran, y vuelvo hacia atrás y digo: ¿qué pasa? Y era ella que de pronto decía: no me pesa, no me pesa. Ella pensó que una de las amigas que venía atrás le había agarrado, levantado el bebé para que no le pesara tanto, pero nadie lo había agarrado. El bebé seguía estando y dormía como un angelito. Lo que sí eran los ángeles de Dios, diciendo yo, que lo estaban sosteniendo, y por eso el Espíritu Santo me inspiró a que le dijese que sí, que viniese con el gordo. Nunca se portó tan bien ese chico como cuando subimos el cerro, a pesar de que íbamos así, y ella no le pesó para nada, llegó mejor que nosotros. Pero la historia no termina ahí, sino que cuando bajamos empiezan a sonar las campanas de la iglesia, miramos el reloj y era las 6:20, el horario de la aparición de la Reina de la Paz. Y en ese instante el bebé, que ya estaba despierto, miraba hacia el cielo, empezó como a seguir algo o alguien que veía que bajaba a la tierra y empezó a hablarle en esa media lengua de los bebés. Ahí nos dimos cuenta que la Madre de Dios estaba descendiendo a la tierra para recibir todos esos mensajes, todas esas intenciones que los peregrinos les llevábamos, y en ese mismo instante empezamos a sentir un perfume muy intenso, que hasta nuestra ropa se impregnó de ese perfume. Cuando terminó, aproximadamente calculamos el horario de la aparición, el bebé comenzó a mirar hacia arriba y con sus manitos hacía así, como despidiéndose. Los ángeles están en la presencia de Dios, los niños pueden ver a sus ángeles y hasta la Virgen María en estos casos. Por eso cuando hablo de la impregnación, no solo hablo de la impregnación negativa, sino que también hablo de impregnarnos a través de la oración de la presencia del Señor. Y usted tiene que llevar esa impregnación a su casa y que nada ni nadie se la robe. Usted tiene que encarar las situaciones más difíciles con la sonrisa de tener la seguridad de que Dios habita en su alma, de que Dios habita en su interior. A lo mejor Satanás va a tratar de tocar el corazón de su esposo o de su esposa y dice: pero a esta hora estás regresando de la parroquia. Y usted le dice: cuánto te amo. Y le abraza con el abrazo de Jesús. Y entonces esa persona dice: pero vuelve más amorosa o amoroso. Y va a tener esa necesidad también de ver qué es lo que le da esta paciencia, qué es lo que le da esta alegría, qué es lo que hace que mamá, incluso cuando me corrija, lo haga de una manera diferente, que papá comparta más tiempo conmigo. Y eso lo va haciendo la impregnación espiritual que nos va dando la oración. El maleficere es lo contrario al benedicere, es decir, al decir cosas buenas, al hacer cosas buenas. Es la impregnación de lo que va transformando nuestras familias, nuestros grupos y todos los ambientes. En uno de mis libros sobre la herencia intergeneracional, registro el tema del doctor McCall, donde él como psiquiatra da el testimonio de lugares benditos y de lugares malditos. Y cómo estando en una zona del Caribe, en un crucero, conocido como el Triángulo de las Bermudas, ¿han escuchado de eso? De pronto, siendo un día totalmente soleado, se levantó una tempestad y él, con un discernimiento espiritual, comprendió que no era algo solo climatológico. Él comprendió que algo pasaba en ese punto del océano, donde había como una maldición en ese lugar, donde no solo el clima afectaba, sino también el estado anímico de los pasajeros. Cuando él regresó a tierra y empezó a estudiar la historia, descubrió
que los barcos de esclavos que venían de África, antes de llegar a la costa, a esos hombres y mujeres que habían sido arrebatados de su tierra, de sus seres queridos, de sus afectos, los que no iban a poder vender como un objeto en el mercado porque estaban enfermos, porque eran rebeldes, los tiraban vivos en el océano para que los devorasen los tiburones o muriesen ahogados. Y esas almas estaban allí penando, estaban allí clamando. Posiblemente algunos hasta murieron maldiciendo, invocando maldiciones, y eso afectaba esa zona del océano y los que allí llegaban. Ese es un lugar maldito, o era un lugar maldito, porque el doctor McCall cuenta cómo, yendo con un grupo de pastores, sacerdotes y hasta obispos, ofrecieron misas, eucaristías en el barco en ese lugar, y a partir de ahí desaparecieron esos fenómenos climatológicos inexplicables. Nosotros tenemos algo aún más cercano, más reciente, que es cuando el Papa Francisco llamó a una jornada de oración y ayuno a todos los cristianos, no solo a los católicos, sino también de otras denominaciones que quisieran sumarse, pidiendo especialmente para que el presidente Obama no atacara a Siria y rompiese el frágil equilibrio que ahí estaba. Y no solamente dicen los sirios y los analistas políticos que fue un milagro que Obama finalmente no atacara a Siria, sino que realmente en ese día la NASA no registró ningún viento huracanado. Es decir, cuando los católicos hicimos ese día jornada de oración y ayuno, la misma naturaleza se detuvo. Por eso debemos hacer Jericó, unirnos en oración, en ayuno, pidiendo al Señor que Satanás sea atado y sea derrotado, especialmente en este tiempo en que nuestros hermanos a causa de la fe están siendo perseguidos en algunos países, en Nigeria, en Siria, en Irak, en Egipto, en Libia, etc. No podemos ser indiferentes diciendo esto a mí no me toca, esto está muy lejos. Último eslabón del ataque diabólico es la posesión diabólica. Yo recuerdo en una oportunidad, llegué de un viaje, veo el contestador y había un mensaje de uno de los obispos auxiliares de Buenos Aires que decía que me comunicase con él. Cuando yo lo llamo por teléfono, me dice, hay una señora que la atendió el cardenal Bergoglio y que pide al arzobispo si podés recibirla porque parece que tiene un caso de posesión diabólica. Yo entonces lo llamé a Bergoglio preguntándole, le digo, pero no es un tema psicológico, que gracia de tener un papa que sabe bien este tema del combate espiritual y que además es carismático. Es decir, todos somos carismáticos, pero que utiliza los carismas del Señor. Y él me dijo, cuando yo conversé con ella, que es una doctora, me dice, ella estaba lo más bien, pero cuando le dije, hagamos una oración, empezó a arrepiar en mi oficina. Es decir, el mismo actual Papa, siendo arzobispo, la vio. Entonces yo le pedí permiso para derivarla a otro sacerdote que sí, en su comunidad tenía un equipo, me dijo que sí, y así tuvieron una serie de encuentros hasta que esta señora quedó liberada de esa posesión diabólica que tenía. Son los casos menores que hay, pero sin embargo son casos que existen. Yo creo que de 10 casos que se pueden presentar de supuesta posesión diabólica, uno solo es real. Hay otros casos que son casos de infestación, de maleficios o casos que son de sugestión psicológica. Por lo tanto, también quienes están en un ministerio de liberación no pueden decirle así, simplemente estás poseído o tenés algo, porque se le puede hacer más daño a una persona que un bien. Nosotros tenemos que confiar en el poder de la oración y saber que el Señor todo lo puede en nosotros.
Y termino con un testimonio antes de pasar a una breve oración de liberación, donde estábamos con el hermano Diego predicando en Cerdeña, y me hablan de una joven que su hermano la había llevado casi a rastras al congreso que había comenzado el viernes. Era una sala rodeada de puertas de cristal y ella no podía entrar, se quedaba afuera mirando del cristal. Esta joven había sido maldecida por la familia de un exnovio, tenía 32, 33 años cuando la conocí, no podía dormir, no podía acercarse porque percibía los olores, le revolvían el estómago, no podía tocar a nadie, andaba siempre con guantes, no abrazaba, es decir, había manifestaciones hasta de fobias. Entonces yo dije, yo no voy a hacer nada en especial por ella, pero todos orando y con la presencia de Dios, de María, de la Eucaristía, Dios va a actuar. Recuerdo que el viernes a la noche hicimos una procesión con la cruz. Ella estaba del otro lado de la ventana y empezó como a revolcarse. Estaban los ministros que servían, Yo suelo decir que cuando alguien se manifiesta es mejor dejarla cerca, pero fuera, para que los demás no se distraigan. Y también para que el maligno no trate de provocar distracción en los demás, especialmente quien se asusta. Luego, el día siguiente, hicimos una procesión, el día sábado, y estaba una imagen de la Reina de la Paz. Y yo nunca lo había hecho. Como no era muy pesada, sentí de hacer una procesión por la sala con María, Reina de la Paz. Y ella seguía allí, manifestándose. El último día en la misa fue la procesión con la custodia. Como era pequeña, liviana, se pudo hacer la procesión y ahí hubiera terminado todo. Si no hubiese sido que 2 días después, cuando voy a tomar el avión en el aeropuerto, viene una joven corriendo y me abraza que casi me tira al piso. Yo no la reconocí y me dice, padre, ¿no sabe quién soy? No te reconozco. Y yo imagino que estuviste en el congreso. Me dice, soy, y me dice el nombre de ella. A partir de esa tercera oración de liberación, empecé a dormir bien, me quité los guantes, ya no siento esos olores, me siento diferente. Yo la veo hoy en el Facebook que aparece y tiene una sonrisa tan hermosa y está trabajando y sirviendo para el Señor. Entonces, hermanos, no hay nada que temer, pero tenemos que postrarnos espiritualmente delante de la cruz de nuestro Señor, ponernos bajo el amparo del manto de nuestra Madre y recibir frecuentemente el cuerpo y la sangre del Señor. Hagamos una pequeña oración, pidiendo al Espíritu del Padre y del Hijo que nos toque. Que así como suavemente van cayendo los copos de nieve, sin hacer ruido, también el actuar de Dios en nosotros se vaya derramando. Cerremos nuestros ojos. Imagina que estás espiritualmente a los pies de la cruz. Jesús dio su Espíritu desde la cruz. Danos, Señor, tu Espíritu, y que tu Espíritu nos toque, que toque nuestro árbol genealógico, especialmente si entre nuestros ancestros hubieron quienes practicaron la brujería, participaron de alguna forma de ocultismo. Tócanos y libéranos, Señor, de cualquier contaminación intergeneracional que a nivel espiritual afecta a nuestras familias. Tócanos, Señor, y libéranos si de algún modo hemos sido afectados por lugares donde fuimos, prácticas que realizamos. Tócanos, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios. Dile con fe, Tócame, Espíritu Santo.
Señor, con tus benditas manos, de esas llagas abiertas de tus manos, cualquier objeto contaminado que hayamos tocado, cualquier objeto consagrado al maligno, toca nuestras manos y libera nuestras manos, Señor, por el poder de tus benditas llagas. Imagine que usted besa las llagas de las manos de Jesús y pide liberación de toda atadura que está bloqueando el maligno, su trabajo, la prosperidad familiar, la capacidad de transmitir un sano afecto, una sana ternura en la familia, de ser creativo con sus manos, de que sus manos sean de bendición. Besa espiritualmente las llagas de los pies de Jesús. Y tú, Señor, por esas benditas llagas, libera nuestros pies de cualquier camino equivocado que hayamos recorrido. El Señor trae a mi mente que quizá algunos recorrieron caminos a casas de personas donde hacían brujerías, adivinación, y que es un pecado al que no han renunciado, que no han confesado. Bese las llagas del pie del Señor y cuando tenga la oportunidad confiese este pecado para que el Señor pueda liberar totalmente. Señor, queremos besar la llaga de tu corazón y liberar nuestro nivel afectivo, emocional, para que nuestro corazón sea libre para recibir todo tu amor, toda tu ternura y compartirlo con los demás. El Señor me trae la emoción de que hay grupos de oración que están como muy bloqueados por ataduras afectivas, pero que al estar sanando a sus miembros van a empezar a profundizar la oración, van a crecer los carismas y ese grupo se va a ir extendiendo y va a ir creciendo. Bendito seas, Señor. Te queremos pedir, Señor, libera mi familia, Señor, a cada miembro de mi familia, libera mi árbol intergeneracional de toda contaminación, de toda impregnación negativa, de todo lo que pertenezca al reino de la oscuridad. Libéranos, Señor. Necesidad, porque sus gobernantes han practicado o practican, a veces hasta desde varios gobiernos, satanismo, ocultismo, brujería. Siento que oremos especialmente por Venezuela, que pidamos una liberación poderosa a la sangre de Jesús, que oremos con esa autoridad del Espíritu Santo para que Dios haga lo que no pueden hacer las armas del hombre. Que Dios envíe a sus ángeles, que envíe a la Virgen Santísima,
Que Dios libere a los cristianos que están siendo perseguidos en Oriente Medio, en Asia, en África y en otros lugares a causa de la fe. Imagina esos lugares y otros lugares que el Espíritu Santo te puede traer a tu memoria. Y en lugar de decir libérame, digamos libéranos. Libéranos, Espíritu Santo. Libera a nuestros hermanos, libera esos países. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu poder, creemos en tu autoridad. Envía tus santos ángeles y libéranos. Espíritu Santo, Libéranos. libéranos, Espíritu de Dios, libéranos, Espíritu Santo, libéranos, Espíritu de Dios. Yo quiero sentir la fuerza de tu amor, libéranos, Espíritu de Dios. También libera a la Argentina, libera a Colombia, libera a Honduras, libera a Nicaragua, libera a cada pueblo del cual nosotros somos originarios, libera nuestros lugares de trabajo, libera las calles por las que nos movemos, libera. Y te pido a que ores repitiendo después de mí. Señor Jesús, Señor Jesús, por tu poderoso nombre por tu poderoso nombre y con tu preciosa sangre, y con tu preciosa sangre, sella la liberación sella la liberación y la sanación que has realizado en mí realizado en mí y en otras personas y lugares, y en otras personas y hogares, para que no vuelvan más estos males, para que no vuelvan más estos males, ni espíritus en mi vida, ni espíritus en mi vida, ni en la vida de esas personas, ni en la vida de esas personas, ni de esos lugares de esos lugares, por los que hemos intercedido. por lo que hemos intercedido. Que San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, y los ángeles custodios los ángeles custodios, y todos los santos y santas todos los santos y santas, traigan protección, protección, liberación y paz. liberación y paz. Somos sellados en la cruz del Señor, Somos sellados en la cruz del Señor. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Y el pueblo de Dios dice: Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Vamos a cantarlo de nuevo. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Vamos de nuevo con nuestra mano arriba y vamos a decir fuerte: hay victoria.